Buenas tardes a todos. Señor Presidente electo de la República de Chile, José Antonio Kast Rist, y la comitiva que lo acompaña, su futuro gabinete, miembros del Gabinete de Gobierno de El Salvador, amigos de la prensa, señoras y señores. Bueno, primero un saludo a todas las personas que nos están viendo a través de nuestra transmisión en vivo, a través de los medios de comunicación, o que nos van a ver después. Hoy recibimos en El Salvador al presidente electo de la República de Chile. Es un gusto tenerlo aquí en nuestro país. Seguimos muy de cerca su trayectoria y estamos muy contentos que sentimos que Chile ha tomado el rumbo correcto al elegirlo. Quiero empezar diciendo algo que aunque es evidente, muchas veces se deja de lado. Y es que lo que nosotros podemos ofrecer es poco, comparado con lo que un país como Chile puede ofrecer. Chile es un país que nos lleva muchos años de ventaja, décadas probablemente, en casi todos los temas. Nosotros quisiéramos ser como Chile en muchas cosas. Y es un país que nos lleva muchos años en temas de desarrollo, en temas de educación, en temas de salud. Bueno, incluso hablábamos en cosas tan pequeñas como botar basura en la calle y ese tipo de cosas, temas de civismo. Tenemos muchísimo que aprender de Chile y de los chilenos. Nosotros no pretendemos venir a decir cómo deben hacerse las cosas cuando somos un país mucho más pequeño y que tenemos muchos años detrás de Chile. Sin embargo, nosotros éramos el país más peligroso del mundo. No es el problema grave de seguridad que tiene Chile ahorita, no, no sé exactamente cuántas veces, pero más de 10 veces peor. Era el país más peligroso del mundo. Y hicimos, yo digo que todo viene de la gracia de Dios, pero para los que no crean en Dios, podemos mostrar los pasos y las cosas que hicimos, y funcionó. Y pasamos de ser, y esto es creo que indebatible, pasamos de ser del país más peligroso del mundo al más seguro de todo el continente. Y primero Dios, vamos a llegar a ser el más seguro del mundo. Y Chile ahora tiene un problema de inseguridad. Entonces, si nosotros podemos aportar nuestra experiencia, lo que nosotros hemos hecho acá, que sabemos que hay muchas diferencias en temas legales, temas del tamaño del problema que tienen ustedes, no se compara al tamaño del problema que teníamos nosotros. Sabemos que hay diferencias de institucionalidad, diferencias de leyes, una constitución diferente. Pero salvadas todas las diferencias, creo que nosotros lo menos que podemos hacer es aportar y mostrar lo que nosotros hemos hecho acá, presidente, para que ustedes tomen lo que ustedes consideren que aplica y en la forma y tamaño que ustedes consideren que aplica. Sin embargo, hay otra cosa que quisiera decir, y es que cuando el problema empieza, generalmente hay muchas voces que dicen, no se preocupen, todo está bien, no va a pasar nada, o no está pasando nada, perdón. Y empiezan a minimizar el problema. Nos pasó a nosotros. Cuando el problema de las pandillas se inició en los 90, yo recuerdo que yo era un niño, pues un jovencito, pero yo recuerdo que la gente decía, no, solo son jóvenes que pues hacen su desorden. No eran todavía pandillas asesinas. Eran, digamos, grupos de las comunidades que se formaban, eran una cultura importada de los Estados Unidos, pero no era un problema de homicidios todavía. Cuando empezaron a matar, la gente empezó a decir, cuando te piden dinero hay que darles porque si no te matan, pero si les das no te matan. Y poco a poco, después, cuando empezó a convertirse en un problema grande de homicidios, decían, no, solo es entre ellos, es pleitos entre pandillas. La población que no es pandillera y que no se mete con ellos, no tiene problemas. Y así fue, creciendo el cáncer, creciendo, hasta que nos convertimos en el país más inseguro del mundo. Y ahí se fue indiscriminado, morían salvadoreños de todo tipo.
Yo me imagino que hace 25 años, cuando inició este problema, o 27, 28 años, cuando inició este problema, se pudo haber resuelto con una medicina mucho más suave que con la que tuvimos que hacerlo nosotros 2 décadas y media después. Pero en ese tiempo no lo hicieron. Había mucho debate, que si es lo que se debía de hacer, había mucha corrupción, había mucha infiltración de los grupos criminales también en el gobierno, había mucha tolerancia a los criminales que se convertía en intolerancia a la población honrada, había la dictadura de los criminales y se llegó a instalar un gobierno del crimen en este país y eso está ampliamente documentado, gobernaba el crimen, habían territorios, en su mayoría, la mayoría de territorios, el 80% del país estaba controlado por los criminales, no se podía comerciar sin permiso de ellos, no se podía mover de un lado a otro sin permiso de ellos, todos los negocios tenían que pagar un impuesto, que era una extorsión, llamada renta, ellos decidían, ellos tenían tribunales, ellos decidían quién era culpable o no de algo, ellos decidían quién tenía que morir o quién podía ser perdonado. Ellos aplicaban reglas, toques de queda, horas de entrada, horas de salida. En esta comunidad pueden entrar hasta las 7 o a las 8. En esta comunidad no se puede salir a tal hora. ¿Qué tipo de negocio podía estar ahí? Incluso cuando habían, incluso con vendedores en la calle, que ni siquiera eran locales formales, ellos llegaban, los tenían censados, les cobraban impuestos, les decían, se me van ustedes 10 de acá para allá y aquí vienen otros 10. Ellos organizaban las calles. No solo eran criminales, sino que eran el gobierno y habían establecido la dictadura del crimen. Por supuesto, cuando el país vivió décadas en una dictadura del crimen, que además sangrienta, la más sangrienta del mundo, nadie mencionó nada. Ahora que la liberamos, entonces empieza el debate, ¿no? Pero la realidad es que habían 6 millones de salvadoreños presos, más otros 3 millones que tuvieron que huir del país, unos por la guerra civil y otros por la guerra de las pandillas. Y ahora tenemos 6 millones de salvadoreños libres y 3 millones de salvadoreños que en su mayoría, y esto lo dicen encuestas hechas en Estados Unidos por organismos grandes, en su mayoría quieren regresar. Entonces, pasamos de tener 6 millones de presos y 3 millones de exiliados a tener 6 millones de personas libres, donde se les cumplen sus derechos humanos, y 3 millones de exiliados que ya pueden regresar a casa. Lo digo esto no solo para contarles lo de El Salvador, sino como una advertencia de lo que puede pasar en un país que deja que sus fenómenos criminales sigan creciendo y creciendo y creciendo, bajo el auspicio de supuestos derechos humanos, que no son derechos humanos realmente, porque si no se preocuparían por la gente en general, sino que solo son los derechos de los delincuentes. Dicen que el que perdona al lobo sacrifica las ovejas. Es una decisión que se debe tomar, si se perdona al lobo o no se perdona al lobo, pero las consecuencias no se pueden obviar. Si uno perdona al lobo, está sacrificando a las ovejas. Presidente, cuente con nosotros como sus amigos. Estamos aquí para servirle. Sé que ha visitado varios países para también tomar otras experiencias. Y me parece acertado. Usted ha visitado varios países, se ha reunido con muchos líderes, está sacando lo mejor de cada cosa y al final hacemos votos para que su gobierno sea el mejor que haya tenido Chile. Muchas gracias, que Dios lo bendiga. Gracias a todos por mirar el video hasta el final, espero que te haya gustado y así puedas volver en un próximo video. Cada día estamos informando todo lo que ocurre en El Salvador, así que ya saben, esto ha sido todo por hoy, nos vemos en una próxima.